Hace algunos años, mi amigo y yo íbamos por la carretera en mi coche. Fuimos a un viaje de fin de semana, y al caer la noche decidimos parar un poco para tomar una siesta, ya que ambos estábamos muy cansados, y es muy peligroso seguir conduciendo así. La próxima gasolinera estaba a kilómetros de donde estábamos, por lo que decidimos adentrarnos en el monte, para evitar algún accidente en la carretera. Estábamos quedándonos dormidos cuando escuchamos el sonido de lo que parecía ser un animal. Era un sonido que yo jamás había escuchado, como un ruido chillante de dolor. Y para ser honesto, estando en esa situación, a cualquiera le pondría los pelos de punta. Encendí las luces del coche para ver si se veía algo por el monte, pero no vimos nada. Continuó todo en silencio, y decidí apagar las luces para no llamar la atención. Y justo después de que las apagué, escuchamos el mismo chillido, pero ahora más cerca y más fuerte. Mi amigo y yo nos volteamos a ver, y recuerdo que me preguntó que qué era esa cosa, pero para ser honesto, no sonaba como ningún animal que conociera. Volví a prender las luces y ahí estaba, esa cosa huesuda parada frente a nosotros, caminando en cuatro patas. La piel la tenía casi pegada a los huesos y algunos cuantos cabellos saliendo de su cráneo, y unos ojos muy grandes y tenebrosos que nos miraban fijamente. No parecía un animal. A decir verdad, tenía un aspecto más parecido a un humano, pero escalofriante y de aspecto deforme. Sus brazos o patas o lo que fuera, era desproporcionada a su cuerpo, mucho más largas que las traseras, y haciendo ese chillido espeluznante que hasta la fecha lo sigo escuchando en mis pesadillas. Mi amigo me gritó: "Date de reversa, vámonos ya". Yo encendí el coche y cuando pude avanzar, esa cosa venía corriendo frente a nosotros en cuatro patas, moviéndose velozmente y sacudiendo la cabeza de una forma tan violenta, como si nos estuviera cazando. Por fin pude salir a la carretera y me fui a toda velocidad. Solo pude ver a esa cosa por el retrovisor, parada en sus cuatro patas viéndonos de lejos. No se movió, solo nos siguió observando, hasta que lo perdimos de vista. No nos quedó la más mínima intención de dormir, después de lo que había pasado. Ya no quisimos parar en ningún lugar y nos fuimos derecho a nuestro destino. Hasta el día de hoy nos seguimos preguntando, ¿qué era esa cosa que nos cazó en medio de la nada? Antes de continuar con la siguiente historia, me gustaría que dejaras tu me gusta en este video, solo para que yo sepa si estás disfrutando nuestro contenido. Muchas gracias. Continuamos. Una familia compuesta por dos niños y sus padres emprendían un viaje familiar de noche por la carretera. Cuando iban apenas a medio camino, cerca de un pueblo pequeño, se les descompuso el carro y los dejó varados en medio de la carretera. Los padres decidieron ir caminando hasta el pueblo, que no quedaba muy lejos, pues se podían ver las luces a un par de kilómetros. Les dijeron a los niños que se quedaran encerrados, que irían a buscar un mecánico ya que los celulares no tenían señal, que no tardaban y que no se bajaran del carro. Pasaba el tiempo y cada vez la noche era más y más oscura. Estaban en medio de la nada, solos y en medio de un silencio total. Así que el niño decidió encender la radio, que era lo único que funcionaba. En eso interrumpieron la transmisión para avisar a los ciudadanos que un asesino esquizofrénico muy peligroso se había escapado del hospital mental cercano a donde ellos estaban, y pedían que se extremaran las precauciones. Los niños cada vez estaban más nerviosos, cuando de pronto empezaron a escuchar golpes en el techo del carro, golpes que cada vez se hacían más fuertes y más seguidos. Los niños comenzaron a llorar. No se veía nada. Estaba completamente oscuro. El hermano mayor tomó la difícil decisión de salir corriendo con su hermanito, correr sin parar y sin voltear a ver el coche. Así que lo hicieron. Abrieron la puerta y, tomados de la mano, empezaron a correr en dirección a donde se habían ido sus padres. Pero el hermano mayor tomó la mala decisión de voltear a ver qué era lo que provocaba los golpes. Sobre el techo había un hombre de una complexión grande y tosca, con uniforme blanco de un centro psiquiátrico, lleno de sangre. Y en las manos sostenía
las cabezas de sus padres, con lo que estaba provocando los golpes. Este relato lo cuento con mucho respeto y recordando con mucho cariño a mi abuela, quien tiene ya 6 años de fallecida. Esto ocurrió cuando yo tenía 19 años. Yo vivía con mis abuelos, ya que me había mudado de ciudad para poder estudiar a la universidad, y para no pagar renta me fui a vivir con ellos. Mi abuela padecía de problemas del corazón. Ya tenía años con ese padecimiento, pero una tarde agravó, y mi abuelo la tuvo que llevar al hospital, aunque los doctores decían que estaba fuera de peligro, pero duró unos días internada. Un día yo llegué de la universidad. No había nadie. No me extrañó porque mi abuelo se la pasaba en el hospital al pendiente de mi abuela. Como era de costumbre, me quité los zapatos y me acosté a escuchar música para relajarme después de un día pesado. Eran como las 9:30 de la noche. Estaba apenas casi quedándome dormido, cuando escuché que mi abuela me gritó desde la planta baja. Escuché claro cómo dijo: Albertito, mijo. Así me decía de cariño. Yo me quité los audífonos y respondí: abuelita, ya voy. Yo estaba muy feliz porque parecía que a mi abuela por fin la habían dado de alta. Me puse los zapatos rápido y bajé corriendo. Pero al bajar, la casa estaba vacía. No había nadie y las luces continuaban apagadas. Yo pregunté: abuela, abuelo, pero nadie respondió. Volví a subir y me quedé pensando. Realmente escuché clarito la voz de mi abuela hablándome y llamándome como solo ella me decía. Entonces se me ocurrió marcarle a mi abuelo para preguntarle que si todo estaba bien. Él no me respondía el celular, así que le marqué a mi mamá para ver si ella sabía algo. Mi mamá me respondió con la voz temblando. Estaba llorando. Me dijo que mi abuela había fallecido hace 2 horas, que ya venía para donde yo estaba viviendo junto con mi papá, y que no me preocupara, que llegando nos reuniríamos. Yo no podía creerlo. Sentí una tristeza profunda, pues mi abuela era como mi segunda madre, y siempre me trató con mucho amor. Empecé a llorar y no dejaba de pensar en lo que había escuchado. Para ser sincero, sí sentí algo de miedo, pero era más mi tristeza. El día de su funeral estábamos haciendo la oración en casa de mis abuelos. Teníamos velas encendidas y había muchos vecinos, pues mi abuela era una persona muy querida y amigable con todos. Cuando de pronto las velas se apagaron, fue algo muy extraño porque no había viento y estábamos adentro de la casa. Enseguida de eso, las luces de la calle empezaron a parpadear, hasta que se apagaron por completo. Nadie sabía qué había pasado, pero continuamos con las oraciones. Mi mamá volvió a encender las velas y enseguida vi algo que nunca voy a olvidar. Atrás de donde teníamos el altar de mi abuelita, junto a las velas, vi la silueta de mi abuela en la pared, caminando, saliendo de la sala en donde estábamos todos. Supe que era ella por su peinado inconfundible. Parece que fui el único que la vio, porque todos tenían los ojos cerrados mientras oraban. Yo solo cerré mis ojos y pensé: hasta siempre, abuelita. Después de eso me mudé al departamento de un amigo, y mi abuelo vendió la casa. Al poco tiempo de haberla vendido, los nuevos dueños la pusieron en venta de nuevo. Los vecinos le contaron a mi abuelo que decían que cosas extrañas pasaban ahí, y que el niño pequeño de la familia empezó a platicar con lo que decía que era una mujer. La familia no aguantó y decidieron mudarse y poner en venta la casa. Después de eso yo terminé la universidad y me mudé de nuevo a mi ciudad natal. Nunca supe qué pasó con esa casa, la casa de mis abuelos. Esta es la historia de una niña pequeña que le tenía mucho miedo a la oscuridad, y aún más estando ella sola. Siempre iba al cuarto de su padre para decirle que tenía mucho miedo, que su cuarto estaba muy oscuro, y le suplicaba que si podía dormirse con él y con su mamá. El papá le respondía: vuelve a tu cuarto, mi niña. Cierra tus ojos y descansa, que nada va a pasarte. La niña se iba desconsolada, pero todas las noches regresaba a preguntarle lo mismo a su padre. Insistía en quedarse a dormir con ellos, porque tenía mucho miedo y estaba oscuro. El papá siempre le respondía lo mismo:
hasta que una noche su esposa se despertó y le preguntó a su esposo que con quién hablaba. Él, con lágrimas en los ojos, le contestó: es Marlene, nuestra hija. Viene todas las noches a decirme que tiene miedo, que la dejemos dormir aquí. La mamá empezó a llorar desconsoladamente, pues su hija hacía un mes que había fallecido. Cuando estaba en la secundaria, acostumbraba a dormirme tarde, ya sea estudiando, viendo películas o anime. Mis padres trabajaban en diferentes turnos, por lo que a veces me quedaba solo toda la noche, pero no me preocupaba. Mi padre era guardia de un centro comercial, y mi madre era camarera en un hotel. Una noche mi padre me fue a decir que ya se iba a trabajar. Era de noche, pero que pronto llegaría mamá. Me despedí de él y seguí viendo la película. Debí quedarme dormido porque me desperté de repente, al escuchar un ruido en el piso de abajo. Yo grité: ¿eres tú, mamá? Y me llegó algo amortiguada la contestación: sí, hijo, ya llegué. Yo estaba más dormido que despierto, así que me volví a acostar. Creo que volví a dormirme de nuevo, cuando oí que tocaba a mi puerta, y escuché la voz de mamá que me decía: hijo, abre la puerta, te traje de cenar. Yo, más dormido que despierto, le contesté: enseguida voy, mamá. Escuché que me volvía a decir: hijo, abre la puerta, te traje la cena. Déjala ahí, mamá, ahorita salgo, contesté, levantándome de la cama medio dormido. Hijo, abre la puerta, te traje la cena. Oí por tercera vez. Yo estaba tan cansado que no se me hizo extraño que repitiera 3 veces lo mismo. Pero en cuanto di un paso hacia la puerta, desperté de golpe, porque recordé que mi madre había llamado poco después de que se había ido mi papá, para decirme que se tenía que quedar un turno extra, porque su compañera enfermó, así que llegaría hasta en la mañana. Eso estaba recordando, cuando al otro lado de la puerta escuché una risa, pero una risa malévola, diabólica, de esas que se escuchan en las películas de terror. Quedé paralizado, parado junto a la cama, oyendo cómo la risa se alejaba junto a pasos de algo que no podía ser otra cosa, más que pasos de algo pesado. Lo peor de todo es que la risa sonaba igual a la voz de mi mamá, solo que maligna. Cuando por fin se dejaron de oír los pasos que bajaban las escaleras, pude moverme y me tiré a la cama. Me acurruqué y no pude dormir toda la noche. Por la mañana no salí de mi cuarto, hasta que oí que mi padre llegaba de trabajar. Entonces salí corriendo. Le abracé y le conté lo que había pasado. Él tranquilamente me dijo que quizá había sido una pesadilla. Yo, ya más tranquilo, así quise creerlo. Y pasó el día sin novedad. Nunca más volvió a pasarme lo mismo. Pero sobra decir que cada vez que me quedo solo, me aseguro de que todas las puertas y ventanas estén cerradas con llave. Me encierro en mi cuarto y no salgo en toda la noche. Hay noches que tardo en dormir, y otras que sueño con esa voz, llena de maldad, que me pide abrir la puerta. Aún sigo asustado pensando qué hubiera pasado si yo hubiera abierto la puerta. Y en ocasiones no puedo dormir preguntándome quién o qué era lo que imitaba la voz de mi mamá. Esto me pasó hace años, cuando vivía en mi anterior domicilio. Ya llevaba años viviendo ahí con mi esposo y mis 2 hijos. Tenía una vecina que también era una de mis mejores amigas, a la que conocía desde la preparatoria. Su nombre era Claudia. Siempre convivía con ella, ya que vivíamos a pocas casas, y nos juntábamos muy a menudo, en la casa de una de las dos, con nuestras familias a cenar y convivir. Pero un día ella se enfermó de cáncer, y todo eso cambió. Poco a poco su salud se fue deteriorando, hasta que ella y su familia decidieron mudarse a Monterrey, donde le harían las quimioterapias y le darían una mejor atención que donde vivía. Pasó poco tiempo desde que se mudó, y una noche yo estaba durmiendo. Era una noche lluviosa, fría, y recuerdo que se podían ver los relámpagos desde mi ventana. De repente sentí un frío recorrer mi cuerpo.
así como una presencia y una mirada. Recuerdo que mi puerta estaba enfrente de la cama, así que cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue una silueta, parada justo en el filo de la puerta, de frente hacia mi cama, donde estábamos mi esposo y yo. De alguna forma inexplicable, yo no sentí miedo. Era una figura alta, así que yo sabía que no podían ser mis niños, ya que eran aún pequeños. Mi primera reacción fue despertar a mi esposo para comprobar que lo que yo estaba viendo era real. Le dije: José, ¿puedes ver esa silueta que está parada en la puerta? A lo que él, todavía entre dormido y despierto, volteó y me dijo: ahí no hay nada. Ya duérmete, de seguro estaba soñando. Pero yo sabía que estaba ahí. No solo la podía ver, sino que la podía sentir. Era algo tan real, pero a la vez sabía que no era algo de esta tierra. Lo único que hice fue cerrar los ojos e intentar dormir, y de forma extraña lo conseguí. Al día siguiente yo estaba preparando el desayuno, cuando recibí una llamada. Era el esposo de mi amiga Claudia, dándome la peor noticia que pudiera recibir esa fría mañana. Mi amiga Claudia había fallecido la noche anterior. El cáncer la había vencido. Lo primero que hice fue llorar y correr a abrazar a mi esposo. Pero entre mis lágrimas recordé lo que había visto la noche anterior. Fue ahí cuando caí en cuenta que aquella silueta era mi amiga Claudia, que se había ido a despedir de mí. Esta historia sucedió cuando era pequeño. Tenía 6 años y mi hermano tenía 4. Vivíamos en una casa pequeña con mi mamá. Recuerdo que mi hermanito y yo jugábamos con hombrecitos que salían de repente detrás de las cortinas. Para nosotros era normal. Eran nuestros amigos que venían a jugar con nosotros. Hacíamos travesuras junto con ellos, como desordenar la casa, jugar a aventar cosas y hacer cosas peligrosas como jugar con la cajetilla de cerillos, cosa que mi mamá nos tenía prohibido. Mi mamá sabía que jugábamos con ellos porque nosotros se lo contábamos. Claramente ella no podía verlos, pero veía cómo nosotros hablábamos con ellos y nos reíamos como si de verdad hubiera más niños ahí. Incluso nos regañaba por las travesuras que llegábamos a hacer. Y recuerdo que yo le decía que era porque nuestros amiguitos nos habían dicho que lo hiciéramos. Mi mamá, harta y asustada de lo que estaba pasando, nos llevó con sacerdotes a que nos bendijeran y a que hablaran con nosotros. También nos llevó a la casa para que echara agua bendita. Con el tiempo nos mudamos de casa y nunca más los volvimos a ver. Ahora ya de grande aún recuerdo lo que sucedió, aunque no recuerdo mucho su aspecto, solo que eran tan pequeños que cabían en un cajón. Mi hermano dice que sí se acuerda, pero mucho menos que yo. Pero mi madre es la que más se acuerda, pues ¿cómo olvidar esa pesadilla de la que tanto le costó sacarnos? Hola, soy Claudia y tengo descendencia de Guatemala y húngara por mis abuelos. Soy de Budapest y las tradiciones son muy opuestas, así como las costumbres, el idioma y la cultura en general. Yo no creía en cosas paranormales. En general era escéptica, pero mi abuela siempre nos cuenta sus historias, igual que mi abuelo de Guatemala. Un día en el mes de octubre, fuimos invitadas a un cumpleaños de una conocida francesa. Éramos 10 personas en total, y vivimos a unos 10 kilómetros unas de las otras, ya que son pequeñas granjas en la zona. Al paso de las horas comenzó a meterse el sol, y un invitado dijo que se iría temprano, porque el bosque tiene sus secretos. Mi abuela y yo nos miramos, pero no dijimos nada. Al poco tiempo se fueron uno tras otro, hasta que al final nos quedamos 3 personas, más la cumpleañera llamada Heidi, mi amiga Gloria, mi abuela y yo. Entre la plática nos dijo Gloria que escuchó ciertas historias de la zona, donde se rumoraba que en el bosque pasan cosas extrañas con los animales, que llegaban a comportarse de una forma extraña y que se escuchaban silbidos desde lo profundo del bosque. A mí la verdad me causó gracia, ya que lo escuché muy infantil, pero al ver a mi abuela vi que me veía con una mirada muy seria y me dijo que ella también lo había escuchado. Dieron las 9:30 de la noche. Platicamos unos minutos más y decidimos regresar a casa. Para nuestra granja son 20 kilómetros. Salimos en el vehículo con mis 3 perros,
Ellos son mi compañía todo el tiempo, y no era la excepción ese día. Yo iba manejando tal vez a 5 kilómetros de haber entrado en el bosque, para llegar al camino principal, cuando de pronto mis perros se pusieron muy nerviosos, y la agradable plática que teníamos terminó al instante, y mi abuela y amiga comenzaron a rezar. Yo no escuchaba ni veía nada, pero la reacción de mis perros me puso muy nerviosa. De pronto, escuchamos varios silbidos viniendo del bosque, y de la nada mi carro se apagó. Yo no sabía qué estaba pasando, pero mi abuela me decía que no me detuviera y arrancara, pero el motor ya no encendía. Al intentar prender el carro, encendí las luces altas y, a unos cuantos metros, vimos como un grupo de erizos se detuvieron enfrente del carro, viéndonos fijamente, pero con una mirada tan extraña, casi como si estuviera viendo la mirada de un humano, con unos ojos rojos muy siniestros. Al mismo tiempo, los silbidos se escuchaban cada vez más cerca. Mi abuela siguió orando cada vez más fuerte y yo seguí intentando prender el carro. Mis perros cada vez temblaban más de miedo, y yo me sentía aterrada de no entender lo que estaba pasando. De pronto golpearon el carro por la parte de atrás. Miré a mi abuela aterrorizada, y estaba pálida. Seguí intentando hasta que por fin prendió el carro, pero sentí mucho miedo de atropellar a esas cosas que estaban frente a nosotras. Mi abuela me gritó que arrancara, que no importara atropellarlos. Esos no eran animales. Los silbidos siguieron escuchándose hasta que llegamos a la ruta principal. Nos quedamos en silencio hasta llegar a la granja. Traté de bajarme del coche, pero sentía mis piernas como piedra, de lo tensa que me sentía, y mis perros fueron directo a esconderse. Cuando amaneció vi que mi coche tenía una abolladura, como si nos hubieran lanzado una piedra. Quizá jamás sabremos qué es lo que habita en ese bosque, pero sin duda, esa fue la experiencia más aterradora que he tenido.